Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más en este tiempo, momento de reflexión. Les bendigo y espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo estos tiempos de poder reflexionar en la palabra de Dios y llegar un poquito más profundo de lo que históricamente estamos viviendo, basados en hechos históricos y bíblicos y la forma como Dios opera aún en medio de los tiempos. Hay gente que dice: Dios se olvidó de nosotros, Dios no escucha, Dios no existe. Hay tantos pensamientos, tantas teorías con respecto a Dios, que muchos, cuando les llega el sufrimiento, prefieren como que nublar su conciencia o su entendimiento y negar la existencia de Dios. Pero no se olviden, Dios, como dice su palabra, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ha estado de la eternidad y estará hasta la eternidad. Él es el fundador de los planetas, del universo, y con el poder de su palabra Él sostiene su creación. No hay nada en el mundo existente, creado, del cual Dios no gobierne o no tenga conocimiento. Para que disfrutemos de un tipo más de comprensión de la palabra de Dios, y no olviden que estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. Como dije ahora hace un momento, tratando de encontrar algunas respuestas bíblicas, tanto en esos tiempos como en nuestros tiempos. ¿Por qué el Señor envía este mensaje a las iglesias en Asia Menor? ¿Y qué injerencia, qué tipo de afectación o qué tipo de mensaje o principio nos puede entregar el Señor para hoy? Así que vamos a entrar ya entonces en la palabra del Señor. El día de ayer dimos la primera parte del mensaje que Jesucristo nuestro Señor le da a la 4ª iglesia allá en el libro del Apocalipsis, a las 7 iglesias del Asia Menor. Y la 4ª iglesia era Tiatira. Habíamos dicho que Tiatira significa sacrificio continuo, y que un mensaje que se le podríamos dar a esta iglesia es una iglesia ferviente en el amor, pero que tolera a algunos que aman el mal. Eso dijimos ayer, en el tema de ayer. Y dijimos que vamos a hablar 4 aspectos de acuerdo a esta iglesia. Lo primero era la presentación que el Señor hace de Él mismo. Ya se habló ayer muy ampliamente de esa maravillosa presentación que dice que Él tiene los ojos como de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ya explicamos eso. En segundo lugar, hablamos del mensaje que el Señor está enviando a esta iglesia, y que era un mensaje bien fuerte, porque le decía el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras son mejores que las primeras. Hasta ahí pareciera que fuera una iglesia perfecta, sin ningún detalle, sin ningún, por ahí algún guardadito. Pero luego dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es de ese mensaje, que fue bastante largo, bastante fuerte ese mensaje, lo hablamos ayer. Hoy quiero que vayamos directamente al tercer punto, que es la advertencia final y la disciplina que el Señor le pone a esta iglesia. La advertencia final y la disciplina que el Señor Jesús le pone a la iglesia. Él dice, hablando de la mujer de Jezabel: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso 21 al 23. El hecho que diga el Señor que le ha dado tiempo para que se arrepienta, nos habla de la maravillosa paciencia y misericordia del Señor. Ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de las plagas allá en el libro del Éxodo, algunos domingos y martes. Dije, cada plaga que Dios enviaba a Egipto era una oportunidad de amor para que Faraón con su país se arrepintiera del mal que le estaban causando a su pueblo. Ya vimos toda esa experiencia. Por eso, aquí Dios, el Señor Jesucristo, le hace un llamado de arrepentimiento, no a la iglesia, a la mujer. Porque no olviden que todo lo de este hombre, el ángel de esta iglesia, era bueno. El error era por tener en la iglesia a alguien que el Señor Jesús le llama Jezabel, que está ahí enseñando una cantidad de cosas pecaminosas, idolatría, hechicería, una cantidad de cosas. Ya hablamos sobre el tema. Por eso la disciplina y el llamado al arrepentimiento es para Jezabel. Pero el texto no sugiere, o más bien nos sugiere, que no quería arrepentirse y por lo tanto el Señor tiene que entrar al siguiente paso, a disciplinar, a corregir, a advertir un juicio. Le dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. El juicio, como dije ahora, está dirigido hacia Jezabel y a sus aliados. Obviamente, el juicio de alguna manera trae un efecto sobre la iglesia en general, porque dice el Señor, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Claro, si el Señor está ejecutando un juicio para un grupo de personas, en este caso Jezabel y sus aliados, obviamente toda la iglesia va a sentirse afectada por lo que ocurra con esas personas, y máxime si son líderes, máxime si son personas o eran personas tan influyentes, que era lo que algunos teólogos dicen que era, algunos llegan a pensar que era la esposa del pastor. Hay 4 teorías con respecto a quién era Jezabel. Simplemente una doctrina, dicen unos, otros dicen que era la esposa del pastor. Bueno, hay varias opciones. Otro grupo de teólogos dicen que era una mujer de demasiada influencia que controlaba y manipulaba con profecías y con engaños al líder, al pastor de esa iglesia. Como dije, hay muchas teorías con respecto a esta Jezabel. Y otros, obviamente un poco más espirituales, dicen que era un demonio, un espíritu inmundo que operaba sobre la cabeza, la mente, el corazón de una mujer, como mencioné ahora, para controlar y hacer que la iglesia fuera destruida. Por eso, cualquier disciplina que Dios dé a una iglesia, cualquiera que ésta sea, afectará de una u otra manera a la iglesia en general, porque es parte del cuerpo. ¿Cómo sabemos de que el Señor sí ejecutó los juicios contra esta mujer? Vamos a irnos un poco hacia atrás, o sea, hacia el pasado. En la Biblia, en Segundo de Reyes, nos habla de una mujer llamada Jezabel. Mencionamos el día de ayer sobre ella, casada con Acab, rey de Israel. Jezabel era sidonia, era pagana, y su padre era sacerdote de Baal y de Acera. Ella era sacerdote, prostituta idolátrica, porque así se le llama literalmente a la sacerdotisa de los tiempos de los reyes, cuando servían a Baal y a Acera. Acab, como se había apartado completamente de Dios, había llevado a la nación a una, perdonen la expresión, a una podredumbre espiritual, a una confusión, a una mezcla, amalgama de ideologías, de teorías, de religiones, de hechicería, todo por causa de casarse con esta mujer Jezabel. Ahora, cuando hablamos de que Dios ejecutó su juicio, en los tiempos del profeta Elías, Dios dio una palabra
por causa de todo el mal que Acab y esta mujer estaban causando a la nación. Y la palabra era que Dios levantaría un hombre y que este hombre destruiría todo lo relacionado con Acab y con Jezabel. Miremos en 2 de Reyes capítulo 9, verso 23 al 24. Dice la Biblia: entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Joram era un hijo de Acab y Jezabel. Al igual que su padre Acab, ya Joram estaba haciendo mucho daño. Ya Acab había muerto, y dice que eran peores los caminos que estaba desarrollando o haciendo, las cosas perversas que estaba haciendo Joram en Israel, peores que las de su padre. Pero sigamos leyendo. En el verso enseguida dice: también mató a Ocosías, el rey de Judá, por ser uno de sus aliados. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleán. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. 2 de Reyes, capítulo 9, verso 27 al 28. Recuerden, el juicio era para Jezabel y sus hijos. Solamente es una sombra de lo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento con Jezabel, sus hijos y todos sus aliados. En el caso de Ocosías, aunque era rey de Judá, no de Israel, era un aliado de Acab y de la reina entre Judá e Israel. Pero continuemos leyendo. Luego se dirigió a matar a Jezabel. Dice la Biblia en 2 de Reyes 9, 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Como dije ahora, 2 de Reyes capítulo 9, verso 30 al 37. Mire, fueron demasiados años, décadas de reinar Acab, de pervertir la nación. Fue tanto el mal que Acab y Jezabel hicieron a la nación, que todo el pueblo, todo el país se había corrompido. A lo último no sabían quién era Dios, a lo último no sabían a quién seguir. Por eso Dios tiene que levantar al profeta Elías para traer restauración de su nombre y gloria sobre su pueblo escogido, que este hombre Acab y Jezabel habían sacado a Dios de Israel. Déjeme decirle, cuando un gobernante saca a Dios de su corazón, de la constitución, del gobierno, de su casa, tarde que temprano a ese gobernante vendrá juicio. Escúchenlo con claridad. Y ha ocurrido en la historia, hombres que maldicen a Dios, hombres gobernantes que han negado la existencia de Dios,
hombres perversos, hombres que han hecho mucho mal a los pueblos. Llega su momento donde Dios hace juicio. Mucho tiempo. Estaba recordando ahora un hombre llamado Idi Amin. Seguramente algunos habrán oído. Gobernó a Uganda en el África desde 1971 hasta 1979. Durante los 8 años de su régimen dictatorial murieron más de 500,000 personas, y en esos 8 años Uganda quedó sumida en la crisis económica, espiritual más terrible de toda su historia. Se le llamaba el mandatario caníbal o el carnicero de Kampala. Su frase que lo hizo, entre comillas, como famoso, era que él decía, tenía una religión que era el Corán, y decía, me gusta la carne humana porque es más blanda y salada. Dice, y es un banquete de lo que más extraño cuando estoy fuera de mi país. Los que han conocido un poquito más de su historia cuentan de que este hombre tomaba a los niños pequeños, él vivos, los niños los asesinaba, les cortaba el pecho, les abría el pecho, les sacaba el corazón y así vivo se lo comía. Era un hombre perverso. Este hombre trajo tanto daño, mató tantos pastores, mató tantos cristianos como pocos en la historia han matado en la historia de Uganda. Los pastores, los líderes cristianos tenían que huir a los campos lejos de los poblados para que no los escucharan llorar, gritar, clamar, hacer ayunos intensos. Y muchas veces el ejército de Amín los perseguía por los montes para capturarlos y para asesinarlos en frío, como se dice. Pero su gobierno, su poderío, Dios lo frenó. Porque los siervos de Dios se mantuvieron orando, se mantuvieron clamando al Señor para que llegara la restauración y el juicio a este hombre. Hasta que llegó el juicio. Y la iglesia de Uganda, después de que este hombre cayó, entró en un avivamiento impresionante. Amados, el mal no dura para siempre. Los perversos no pueden establecerse para siempre en los gobiernos, en las empresas, en las familias. Dios escucha el clamor de su pueblo. Faraón no fue para siempre, aunque por muchas décadas y siglos el faraón de Egipto, diferentes personas hicieron mal al pueblo de Dios, pero Dios escucha el clamor de su pueblo y Dios responde. Yo quiero que usted lo crea con todo su corazón. En esta tarde Dios responde, Dios escucha la oración de su pueblo, así que no podemos frenar de orar. Escuchen lo que les voy a decir. En general, Jehú, a este hombre que fue profetizado a través del profeta Elías, que Dios levantó, de hecho Dios fue el que envió a Elías a ungir a Jehú como rey de Siria. Una nación pagana que unos décadas atrás habían aterrorizado, quebrantado, destruido, asolado a la nación de Israel. Ahora Dios está usando a este hombre llamado Jehú para venir a traer quebrantamiento y juicio de la nación, del pueblo de Dios. Lo utilicé como un instrumento para quebrantar el poder perverso de Acab y de sus hijos. Escuche bien. En general, Jehú mató la descendencia de Jezabel, 70 de sus hijos, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes, a todos sus aliados, y así se cumplió el juicio de esta mujer, como dice la Biblia en 2 Reyes 9:11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a todos sus sacerdotes, no quedó ninguno. Este juicio es el juicio similar al que estamos hablando, a la Jezabel allá en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Lo que el juicio que Dios le dice es, a ella la destruiré, le heriré de muerte, y aún a sus hijos, a ella la llevaré a la cama, la enfermaré, la destruiré en la cama, y a sus hijos heriré de muerte. Claro que sí, amados. Ese fue el juicio de Dios
contra aquello o aquellos que estaban contaminando y afectando la iglesia de Tiatira. Por eso, todo lo que el diablo levante, llámese hombre o mujer, para traer división, para traer daño a la iglesia, tarde que temprano Dios lo va a quebrantar. Porque el mal no dura para siempre, porque como dice el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uno en el mundo observa cantidad de gobernantes endurecidos, hombres que blasfeman, hombres comunistas que blasfeman del nombre de Dios, hombres que se engrandecen, hombres que se enriquecen, hombres que con el mal llamado comunismo dicen que traen estabilidad, traen equilibrio social, traen justicia a los pueblos, pero por el contrario, la consecuencia natural del comunismo es, hermanos y amados amigos, es más pobreza, más desolución, es más poder para uno, pero más pobreza para muchos. Por lo tanto, Dios se acuerda de los pobres, Dios se acuerda de la iglesia, Dios se acuerda de los justos y quebranta a los perversos y poderosos. Pero el Señor, ya terminando, elogia el remanente de la iglesia de Tiatira, que es un remanente fiel. Él les dice a aquellos que no se han contaminado con la doctrina de Jezabel y con esas prácticas pecaminosas y las cuales ellos y el Señor llaman las profundidades de Jezabel. Y además Dios le dice al siervo de esta iglesia y a ese remanente santo de la iglesia que no les va a imponer más cargas. ¡Qué hermoso el Señor! Amados, es cierto que algunos tienen carga estos días por el confinamiento. Es cierto que algunos tienen cargas estos días por no estar devengando un salario. Es cierto que algunos estos días están pasando momentos difíciles. Es cierto. Pero quiero decirles que en medio de esta situación que el mundo está viviendo, a usted sí, mi hermano, mi hermana, Él no va a imponer más cargas porque Él conoce que usted es fiel. Él conoce que nos hemos guardado para Él. Démosle la gloria a Dios. Y por eso, la promesa que Él le hace en cuarto lugar a su iglesia, aquí termino. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor elogia a su iglesia. Y qué lindo. Y hay dos cositas. La primera que Él le da como recompensa es que le va a dar autoridad sobre las naciones. ¿Alguna vez usted ha leído que después de la gran tribulación, Jesucristo con su iglesia vendrá a reinar 1000 años en la tierra? Yo, cuando pienso en eso, me da una emoción y me imagino reinando con Cristo. Amén. Como dice Salmo capítulo 2, verso 8, pídeme y te haré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Créelo, amado hermano. Al que es fiel, Dios lo honra. ¿Me está escuchando? Y como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Sabe quiénes son los mansos? Aquellos que se guardan, aquellos que son fieles, aquellos que echan mano a la instrucción, aquellos que toman aquellos excedentes de fe, de amor, de paciencia, de perdón, y se aferran a ellos, porque en tiempo de cuarentena, en tiempo de crisis, algunos tiran la toalla. Sí, a ellos, ese remanente fiel, es a quien Dios dice, a ellos les va a dar autoridad. Y quiero que usted esta tarde, en el nombre de Jesús, por su fidelidad, reciba autoridad del Señor.
En el nombre de Jesús reciba promesas del Señor. Sí, usted va a gobernar. Usted va a salir de este confinamiento más fuerte. Va a salir más firme. Va a salir con más fe, más seguro. Va a desarrollar una fe activa más poderosa. Sí, usted va a salir con una gracia, con una sabiduría de Dios especial, porque lo que ha aprendido, lo que ha recibido durante el confinamiento de parte de Dios, porque usted se dispuso, porque abrió su corazón para crecer, para aprender, Dios le va a premiar. Y quiero que se lo diga: Dios me va a premiar porque soy fiel. Dios me va a recompensar porque soy fiel. Eso le dijo el Señor a ese remanente de la iglesia de Tiatira. Pero en segundo lugar, Él le dice que Él les va a dar la estrella de la mañana. ¡Qué regalo! Hay varias versiones con respecto a la estrella de la mañana, pero la estrella de la mañana, el pensamiento más propicio es Jesús en persona. Para el pueblo de Dios, para Israel, literal para Israel, que Jesús vendrá al monte de los olivos y de allá luego irá a Jerusalén y establecerán su trono allá en el templo, y desde allá gobernará y regirá las naciones con su pueblo durante 1000 años. Esa palabra, les daré la estrella de la mañana, es la presencia de Cristo, ya no en espíritu como lo buscamos hoy, como creemos en Él, sino el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo de poder, el Cristo de vida, el Cristo que dio su vida por nosotros, vendrá del cielo con gran poder y gloria a hacer justicia, y su pueblo lo tendrá con Él y lo disfrutará. Él es la estrella de la mañana. Por eso, esta iglesia preciosa de Tiatira, aunque tenía esa deficiencia, el Señor le dice al pastor de esta iglesia: sé fuerte, sé valiente, no te dejes vencer por lo que allí hay en la iglesia. Por eso Él le dice al que tiene oídos: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y por eso cada uno de los mensajes, la parte final a las iglesias es: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Siempre la respuesta es: al que venciere le daré, le daré, le daré. Yo le pido, yo le pregunto hoy: ¿qué quiere que Jesús le dé hoy? ¿Estás pasando por tribulación? Al que venciere. ¿Estás pasando por un problema marital? Al que venciere. ¿Estás pasando por un problema económico, físico, lo que sea? Si tú te levantas en el nombre de Jesús y superas esa crisis con fe, con amor, con paciencia, con bondad, con amor, con mansedumbre, al que venciere el Señor dará. Y quiero terminar de esa manera orando: al que venciere el Señor dará algo. Un duro mensaje para esta iglesia, o más que para la iglesia, para esta persona que estaba pervirtiendo la iglesia. Dios la va a quitar y la quitó, así como quitó en los tiempos de Israel a esta perversa mujer, al rey y a toda su generación. Si usted está sufriendo por alguien, si está siendo estorbado por alguien, si alguien le está humillando, si alguien lo está dañando, lo está hiriendo, si alguien lo está robando, no importa qué estén haciendo con usted. Es posible que esté a punto usted de decir: no aguanto más, me voy a defender, voy a colocar una demanda, voy a desquitarme, voy a vengarme. No se preocupe, deje que nuestro juez, Él va a pelear por usted. Él va a hacer algo hoy. Él va a quebrantar todo aquello que el mismo Satanás levante en contra suya y en contra mía. Así que oremos al Señor. Padre, yo quiero darte gracias. Señor, gracias porque tú peleas por mí. Señor, tú peleas por mí. Tú exhibes tu justicia como tu diestra. Tú vas delante de mí como poderoso gigante, derribando puertas de bronce y cerrocos de hierro haciendo pedazos. Señor, tú eres mi Dios omnipotente. Tú has enviado tu ángel para que el pie de tu pueblo no tropiece en piedra. Señor, esta tarde recibimos de parte tuya esperanza,
El malo no quedará para siempre en el poder. El malo recibirá su justo juicio y levantarás a los mansos para que hereden la tierra. Las riquezas de los impíos vendrán a las manos de tus justos, porque es a quienes tú amas, Señor, los que tienen fe. Y bendigo a los de fe en esta tarde, a los que a pesar de su tribulación o angustia, siguen confiando, a pesar de su dolor por una enfermedad, siguen confiando, a los que a pesar de su escasez económica, siguen confiando, a pesar de las crisis, los altercados, las dificultades en el hogar, siguen confiando. Ellos son tus justos y a ellos tú entregas tus palabras, tus promesas y les rindes tus bendiciones. Padre, gracias. Bendigo a tu pueblo en cada lugar, allá en España, allá en Italia, allá en Francia, allá en Nicaragua, allá en Estados Unidos, en cada lugar donde nos ven hoy, así como en cada país de Sudamérica, cada país de Norteamérica, de Asia, Europa, Oceanía. Padre, cada país de este planeta, los bendigo en el nombre de Jesús. Y donde haya aflicción, donde haya angustia, donde haya desconsuelo o dolor, pido que vayas, Señor, y ministres nuevas fuerzas, nuevo aliento, que tú renueves su gozo, su esperanza, y que la gente pueda conocer, hay un Dios maravilloso que ama, que perdona, que salva, que transforma el alma. Esta tarde, Señor, que tus hijos, sí, Señor, tus hijos te necesitan. Abrázalos, hazles experimentar que eres un Padre de amor, que cuidas, que proteges, que ahí estás, que no los has dejado, Señor. Los bendigo, Señor, los bendigo. Que el corazón de estos que han escuchado hoy momentos de reflexión quede preparado para ese culto de milagros esta noche, Señor. Dispuesto a decir, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y mi hermano, mi amado amigo, si usted quiere más, dígaselo, Señor, yo quiero más. Y durante este resto de tarde, en un tiempo con Dios, y dígale, Señor, yo quiero más de ti. Muchas gracias te damos hoy, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, qué bendición tan especial. Gloria a Dios por estos mensajes a las iglesias de Asia Menor. Les amamos en Cristo. Un abrazo grande. Un beso. Hasta luego.